Una pregunta, ¿los cactus se refieren a México, me imagino? A ver, pero cuéntanos esa historia. Un poco la historia del título, el título de una amapola entre cactus. Se refiere realmente a dos metáforas, yo diría. Una es que la amapola es una flor silvestre en el área de Polonia, Bielorrusia, Lituania, y va a llegar a México. Entonces el cactus sí es un símbolo de México que se va a establecer, realmente va a ser su vida finalmente en México. Pero por el otro lado también una amapola es una flor muy frágil y se enfrenta a la violencia del mundo, y el cactus simboliza también esta violencia, esa planta espinosa que van a ser esos obstáculos que se le presentan en su vida. Así que tiene una doble significado. Y curiosamente también hay una foto de la heroína entre cactus, no tomada en México, sino tomada en su momento de esplendor, recién casada, creyendo que todas las promesas estaban enfrente, sin saber lo que les avecinaba. Y la historia del tren es una historia también muy interesante, porque lo dijo Batia, de 50 y tantos saltan 11. ¿Por qué? Porque hay quien cree que va a mejor refugio si sigue en el tren. Saltar al vacío era una absoluta odisea. Una locura. En blanco. ¿Sí? Era un cheque en blanco sin saber qué iba a pasar. Y algunos de los familiares, ahí está toda la historia y habrán que leerla. Claro. Es una tragedia porque algunos se quedan, algunos de la propia familia. Y la culpa de sobrevivir cuando aquellos murieron también es tremenda. Por eso es que no se contaron muchas de las historias, porque la culpa del sobreviviente, y de eso tú puedes hablar muy bien, Peter, aunque eras un niño entonces, la culpa del sobreviviente fue terrible. Amapola es un muy buen título, porque en el sur de Italia, en Nápoles, hay amapolas y hay una canción mundialmente conocida, sí, claro, Amapola. Sí, en la guerra. Además se cantaba en la guerra. Pero ¿qué nos puedes decir acerca de la culpa del sobreviviente que menciona Silvia? Bueno, yo soy periodista y escribo en parte sobre el Holocausto para dar un testimonio de lo que yo vi o de lo que yo viví. La culpa del sobreviviente. ¿En qué sentido? Tú sabes, y lo hemos hablado tú y yo, el sobrevivir cuando sabes que a lo mejor tu hermano, tu primo, tu padre, tu madre murieron y que a ti te toca la estafeta de seguir adelante en la vida, y en un primer lapso de tiempo era esconder un poco, callar, ese silencio del que hablábamos, pero luego en las últimas décadas es asumir el compromiso de que si sobreviví, tengo una misión que cumplir, es contar lo que allí sucedió. Es una obligación, es un deber, y Silvia me sacó de mí no hablar, de mi silencio. Cuando publicaste tu libro. Cuando publicaste, ella escribió sobre el libro, me hizo una entrevista. Digo, es irreal porque uno no podía hacer nada para proteger al hermano o al papá o a la mamá, era imposible. Esa culpabilidad no es real, no tiene por qué sentirla, pero existe. En mi caso yo fui hijo único, entonces hermanos no tuve, perdí a mis papás, nada más. Lo interesante de publicar un libro así hoy es que 70 años después del Holocausto hay más interés en el mundo, no entre los no solo en el mundo judío, sino en el mundo en general. Sino en el mundo en general, sobre el Holocausto que hace 50 años. Hoy es más... Pero es comprensible, Peter, justo por eso, porque el que sobrevivió sentía que tenía que dejar atrás todo eso, que eso ya era parte de otro mundo y que había que taparlo. Y es probablemente cuando uno crece y cuando el hijo y el nieto, y fue tu caso, pregunta, sí. Tú también lo tapaste, sí. Cuando el hijo, y más bien cuando el nieto te viene y te toca la puerta y te dice, abuelo,
Cuéntame. Si es importante lo que viviste, quiero conocerlo, quiero saberlo. Es cuando cambia la historia.